Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es el que era y que ha de venir. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no mandó a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que cree en Él no se pierde, pero el que no cree ya se ha condenado por no creerle al Hijo único de Dios. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos cosas quisiera subrayar de manera especial en este domingo de la Santísima Trinidad, y a propósito obviamente de las lecturas, y tratando de adentrarnos siempre en este gran misterio que es Dios, y obviamente el gran misterio que implica que ese Dios sea trinitario, a tres personas en una sola. Dos cosas, como dije, quisiera subrayar. La primera es que Dios es palabra, y esa palabra es omnipotente. Y la palabra, como lo escuchamos en la primera lectura, por eso lo subrayo que es palabra, dice: luego pasó delante de Moisés y dijo con fuerte voz: el Señor es un Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor verdadero, que mantiene su amor en 1000 generaciones. El Señor dijo con fuerte voz. La palabra omnipotente, como dijo San Jerónimo, si mal no recuerdo, en mis estudios y meditaciones, la palabra de Dios, dice San Jerónimo, es con toda palabra, pero especialmente la palabra de Dios tiene una dimensión una tridimensión, ¿va? Una triple dimensión, o es tridimensional, es lo que quería decir, ¿va? Primero que nada, la palabra como tal tiene sonido. Toda palabra que pronunciamos tiene sonido. La palabra en sí mismo tiene un significado. Cada palabra que usamos tiene un significado. Dos, ¿no? Y por último, la palabra siempre al pronunciarla es aliento. Lo decimos con aliento, respirando. Entonces, quiero tomar esa analogía de San Jerónimo, como digo, porque Dios, la potentísima palabra de Dios proclamada con voz fuerte, que dice: es el Señor, Dios es misericordia y clemente, lento a la cólera, rico en piedad. Esa palabra de Dios ha sido la que creó al ser humano, creó todo el universo. De hecho, esa palabra potente, ¿verdad? Dios dijo que se hagan los cielos y la tierra. Dios dijo: hagamos al hombre. Dios dijo, ¿va? La palabra que obviamente sigue pronunciando continuamente para todos nosotros, sigue creando continuamente. La palabra de Dios es, sobre todo, amor. Y esa palabra amorosa, por eso digo, subrayé lo siguiente: Dios es misericordioso y clemente. Esa palabra de Dios que ha creado todo el universo, y obviamente la cumbre de toda la creación que nos plantea la Escritura, en ese amor de Dios, es el ser humano, hombre y mujer, que la palabra de Dios ha creado. Dios pronunció, digamos, de cada uno de nosotros, Dios pronunció mi nombre con esa fuerte voz: ve a la existencia, ven a la existencia. A ti, a cada uno de nosotros nos llama por nombre. Y la palabra de Dios dice al mero final de la primera lectura, digo subrayando: si realmente me quieres, ven y camina con nosotros, ven, camina en medio de nosotros, aunque sea un pueblo rebelde, perdona nuestras faltas y pecados y recíbenos por herencia tuya. Aunque sea un pueblo rebelde, va.
camina en medio de nosotros. ¿Cuántas veces la palabra de Dios ha resonado en la creación completa, en nuestras vidas, por supuesto aquí y acá? No solo nos creó con llamados por nombre, sino cuántas veces ha sonado con fuerte voz: a ti te estoy llamando, a ti que te amo, a ti con tus miserias, con tus pecados. Y el Señor dice, respondiéndole a la plegaria de Moisés: ven a caminar con nosotros. Y el Señor dice, sí, yo quiero caminar con ustedes. Y en ese caminar con nosotros, esa palabra de Dios, y dice bellísimamente el Papa Francisco, dice, el nombre de Dios, que yo creo que lo sacó de aquí, va, por supuesto en sus meditaciones teológicas y espirituales, que bendito sea Dios, su nombre muy santo, dice que el nombre de Dios es misericordia, dice el Papa Francisco. Aquí nos está diciendo, el Señor es un Dios misericordioso y clemente, lento a la cólera y rico en piedad. El nombre de Dios es misericordia. Por eso estamos aquí, no porque merezcamos estar aquí, porque necesitamos estar aquí, porque Dios es misericordia, celebramos su misericordia. Y esa misericordia se hace carne para caminar entre nosotros, en medio de nosotros, en la palabra, que es Jesús, que es la palabra de Dios y que es el mismo Dios. Dos personas. Pero esa palabra, además, pues dije, en esa tridimensión de la palabra de Dios se hace también aliento. Y a Jesús fue concebido en el seno de María por el aliento de Dios, por la palabra de Dios, soplo en el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que vino a su vientre, al vientre de María. Pero esa misma palabra de Dios empuja a Jesús al desierto, finalmente para empezar su vida pública. Esa palabra de Dios es el que resucita, la que hace resucitar, salir de la tumba a Jesús, triunfador sobre la muerte. Esa es la palabra de Dios, aliento, que nos entrega a nosotros en el Espíritu Santo que acabamos de celebrar en Pentecostés. Ese soplo de Dios es el que lleva a todos los apóstoles y nos sigue a todos nosotros, enviando por el mundo completo y por todas las generaciones. Por todas las generaciones sigue el Señor enviándonos. La palabra tridimensional, Dios Padre, Creador, Dios Misericordia, Jesús Redentor. El nombre de Dios es misericordia. Dios soplo, Dios Espíritu Santo, que ese aliento nos sigue inflamando, hombres y mujeres llamados, para nosotros llamados santos, ¿verdad? Que han respondido la palabra de Dios, que se han dejado permear, ¿verdad? Impactar, ¿verdad? Que ha resonado no solo en sus oídos esa palabra, sino en toda su existencia. Bendito sea Dios, dice el Salmo responsorial, Dios de nuestros padres, por todas las generaciones. Sea alabado y ensalzado eternamente, cantado y glorificado eternamente. Bendito sea Dios que camina entre nosotros. En medio del coronavirus, sí, el Señor camina entre nosotros. En medio del racismo, sí, el Señor camina con nosotros. Camina con cada uno, dentro de cada uno. Su voz sigue resonando y por eso los nuevos brotes de perdón, de búsqueda de paz, de búsqueda de justicia, de búsqueda de algo más allá. Hay esperanza, siempre hay más. Porque la palabra creadora de Dios sigue haciendo brotar nuevos bebés, niños, hombres y mujeres que siguen descubriendo la verdad, que siguen anhelando siempre más la verdad. Porque la palabra de Dios salvadora sigue haciendo que hombres y mujeres sigan perdonando a pesar de ser un pueblo rebelde, lento de aprendizaje. Porque la palabra de Dios soplo sigue enviando hombres y mujeres como misioneros por todo el mundo para que finalmente otro descubra el rostro de Dios y el nombre, y otro escuche el nombre de Dios con esa voz potente con que Dios habla. Nuevas formas de ternura, de alegría, de gratitud, de perdón, de servicio, para que finalmente un día derrotemos todas estas pandemias. En la mente, por supuesto, descubriendo vacunas nuevas para que el hombre y la mujer tengan en todas partes del mundo salud, sí, también mejor estilo de vida,
pero también para que descubramos nuevas maneras de vencer la pandemia del pecado, que ese es el peor, ¿verdad? Sobre todo el pecado de la indiferencia que dice tanto el Papa Francisco, ¿verdad? La indiferencia, bueno, mientras no me toque a mí la enfermedad, está ahí, la aguanto, ¿verdad? No, un hermano o hermana que está sufriendo, ¿verdad? Mientras no me toque a mí mucho el racismo, ay, más o menos. No, es un hermano o una hermana que es despreciado, que es sobajado, ¿verdad? Que es rechazado, ¿verdad? Esa palabra camina entre nosotros, en medio de nosotros, porque escuchó la súplica de Moisés. El Señor dice, sí, ahí estoy, en medio de ustedes. Porque esa palabra se ha hecho misericordia en Jesús, seguimos celebrando que hay esperanza. Por esa palabra que sigue siendo el aliento de todo ser humano, estamos aquí una vez más festejando a todos los creyentes, hombres y mujeres que dicen, sí Señor, en tu nombre, en tu palabra, en tu voz, hoy me atrevo a decir, cuenta conmigo, para perdonar, para servir, para buscar, para luchar, para dignificar, para seguir descubriendo. Obviamente no podemos solos, necesitamos alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Dios es trinitario, es un misterio. Cada uno de nosotros es un misterio, porque somos trinitarios. No solo porque venimos de nuestro papá y de nuestra mamá, y no somos ni papá y mamá, somos totalmente nosotros, sino porque además somos trinitarios en esa palabra de Dios que nos ha creado, que nos ha redimido y que nos sigue enviando. Trinitarios como el sol, trinitarios porque el sol es luz, que el Señor que es trinitario nos dé su luz todo el tiempo, esa luz que ha vencido el sepulcro. Que el Señor que es trinitario como el sol, que es fuego, que siga quemando todas nuestras impurezas, todos nuestros miedos, nuestros racismos, nuestras envidias, corajes, lujurias, qué sé yo, codicias, divisiones, resentimientos, que siga quemando todas esas cosas el Señor con su fuego. Que el Señor que es calor sigue inflamando como el sol, calor, fuego, luz, sigue inflamando con ese calor los fríos que pueda haber no solo en nuestro interior sino en el mundo, para que nosotros llevemos ese calor de Dios trinitario, que pues al celebrar la Eucaristía nos da el Señor siempre la gratitud de ser llamados, de ser escogidos, de ser sus discípulos, inmerecidamente, pero felizmente, que nos ha escogido. Que digamos como María, Señor, sí, acá quizá no lo entiendo, pero aquí sí, porque ese es el misterio del amor. ¿Por qué me sigues amando? ¿Por qué sigues amando a la humanidad? Acá quizá no lo entiendo, como Moisés dice, ¿verdad? Aunque seamos un pueblo rebelde, pero aquí no puedo más que decirte que tu voz siga pronunciando, te amo. Tu potente voz que es misericordia siga perdonando. Tu potente voz que es aliento nos sigue enviando, para que el mundo crea, para que todo ser humano reciba en algún momento tu luz, tu calor, tu fuego. Que a través de María Santísima y de todos los hombres y mujeres que llamamos santos, todos los hombres y mujeres que llamamos santos, cualquiera de esos que conocemos, ¿va? Y que nos han inspirado, el Señor nos haga a nosotros decir también que sí, que el Señor nos envíe.